Continuando con el libro de Daniel o el estudio de este precioso libro, anteriormente dimos en el estudio anterior dimos un pequeño resumen acerca del contexto histórico en el cual se desarrolla este asombroso libro lleno de profecía y sobre todo hablando acerca de los reinos que vienen sobre la tierra. Quiero continuar con el capítulo 1 acerca de este libro, pero antes que nada quiero hacer una pequeña oración pidiendo a nuestro Padre Yahweh que nos enseñe, a nuestro Padre Celestial Yahweh de los ejércitos que nos dé la sabiduría para comprender este precioso libro. Oh amado Padre Celestial que estás en los cielos, le damos gloria, honra y alabanza a Todopoderoso Rey, porque siempre su amor, bondad y misericordia se manifiestan de generación tras generación. Gracias Padre porque usted escogió a hombres como Daniel para que nos enseñaran las cosas que vienen, que han pasado, y que su palabra es perfecta, su palabra se cumple. Pido para que guíe a cada uno de los hermanas que van a escuchar este pequeño estudio. Sé que lo vamos a dividir en varias partes, no lo podemos cubrir en una sola grabación, pero creemos de que ustedes sé que nos va a guiar para entender su palabra. En el nombre de Yahshua HaMashiach, amén. Vamos a iniciar con el capítulo 1, entrando a materia. Y el capítulo 1 del libro de Daniel empieza con lo siguiente: un cautivo en la corte real de Babilonia. Vamos a leer iniciando los versos 1 y 2. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la cercó, y el Eterno entregó sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Entonces, con la precisión, vamos a ver que con la precisión caracterizada por los escritores sagrados, Daniel entra enseguida en su tema. Su libro se inicia en un estilo histórico sencillo. Los primeros 6 capítulos, con excepción de la profecía del capítulo 2, tienen carácter narrativo. Con el capítulo 7 llegamos a la parte profética del libro. El sitio de Jerusalén, como persona consciente de que no anuncia otra cosa que una verdad bien conocida, procede enseguida a presentar una serie de detalles capaces de probar su exactitud. La caída de Jerusalén aquí mencionada había sido predicha por el profeta Jeremías, que fue 606 años antes de Jesucristo. Constatar esto en Jeremías capítulo 25, verso 8 al 11. Jeremías sitúa este cautiverio en el 4º año de Joacim y Daniel en el 3º. Esta aparente discrepancia queda explicada por el hecho de que Nabucodonosor inició su expedición casi al final del 3er año de Joacim, que es el punto desde el cual Daniel hace arrancar su cómputo. Pero el rey no logró subyugar completamente a Jerusalén hasta más o menos el 9º mes del año siguiente, que es el usado por Jeremías para su cómputo. Joacim, aunque atado para ser llevado a Babilonia, se humilló y se le permitió quedar como gobernante de Jerusalén y tributario del rey de Babilonia. Esta fue la primera vez que Jerusalén fue tomada por Nabucodonosor. La ciudad se rebeló 2 veces, pero el mismo rey volvió a apoderarse de ella y cada vez la trató con más severidad. La segunda caída se produjo durante el reinado de Joaquín, hijo de Joacim, y entonces fue cuando todos los vasos sagrados fueron tomados o destruidos y los mejores de los habitantes fueron llevados cautivos a Babilonia. La tercera se produjo bajo Sedequías, después de un sitio formidable de casi año y medio, durante el cual los habitantes de la ciudad sufrieron todos los horrores del hambre. Al fin, el rey y la guarnición intentaron escapar de la ciudad, pero fueron capturados por los caldeos. Estos mataron a los hijos del rey delante de él, le sacaron los ojos y lo llevaron a Babilonia. Así se cumplió lo predicho por Ezequiel, a saber que se le llevaría a Babilonia y allí moriría, aunque sin ver el lugar. En Ezequiel capítulo 12, verso 13, vemos la historia acerca de este rey. En esa oportunidad la ciudad y el templo fueron completamente destruidos y toda la población
con excepción de unos pocos labradores. Fue llevada cautiva a Babilonia en el 586 antes de nuestro amado Yahshua HaMashiach. Y así fue como Dios testificó contra el pecado, no porque favoreciese a los caldeos, sino que los empleó para castigar las iniquidades de su pueblo. Si los israelitas hubiesen sido fieles a Dios y observando sus días santos, Jerusalén habría permanecido para siempre. Jeremías capítulo 17, verso 24 al 27. Pero se apartaron de él y los abandonó. Profanaron los vasos sagrados al introducir ídolos en el templo, y por lo tanto Dios permitió que sus vasos fuesen profanados en forma aún peor, y los dejó ir con trofeos a los templos paganos del extranjero. Cautivos hebreos en Babilonia. Pues durante esos días la aflicción y angustia para Jerusalén, Daniel y sus compañeros fueron alimentados e instruidos en el palacio del rey de Babilonia. Aunque eran cautivos en un país extraño, en algunos aspectos se hallaban sin duda mucho mejor que los que hubiesen traído de su país natal, de los que habían en ese país. O sea, hablando acerca de los otros jóvenes, de los que se alimentaban con la comida del rey, los que se encontraban más saludables al parecer, y como relata la escritura, eran los jóvenes judíos o jóvenes hebreos que estaban como los otros tres compañeros que estaban con Daniel y propiamente Daniel. Del verso 3 y el verso 5, dijo el rey Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneos, para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les enseñó el rey, les señaló el rey porción para cada día de la ración de la comida del rey y del vino de su beber, que los criase 3 años, para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Hayamos aquí registrados el probable cumplimiento de lo predicho al rey Ezequías por el profeta Isaías más de 100 años antes, cuando este rey, dejándose embargar por la vanagloria, mostró a los mensajeros del rey de Babilonia los tesoros y las cosas santas de su palacio y de su reino. El profeta le dijo que todas estas buenas cosas serían llevadas como trofeos a la ciudad de Babilonia, y que aún sus propios hijos, sus descendientes, serían llevados allí, serían eunucos en el palacio del rey. Segunda de Reyes 20, 14, 18. La palabra muchachos aplicada a estos cautivos no debe limitarse al sentido que le dan quienes la traducen por niños, pues esto también incluye también a jóvenes. Nos dice el relato que estos muchachos debían ser ya enseñados en toda sabiduría y sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. En otras palabras, había adquirido una buena instrucción y sus facultades físicas y mentales se habían desarrollado a tal punto que al observarlos, una persona conocedora de la naturaleza humana podía formarse una idea bastante exacta de sus capacidades, pues se calcula que debían tener de 18 a 20 años de edad. Eran muy jóvenes. Pues el trato que recibieron estos cautivos hebreos nos ofrece un ejemplo de la política sabia y liberal del progresista rey Nabucodonosor. En vez de escoger instrumentos destinados a satisfacer los deseos más viles, como lo hicieron demasiados reyes de tiempos anteriores, eligió a jóvenes que habían de ser educados en todos los asuntos pertinentes al reino, a fin de que pudiesen prestarle ayuda eficiente en la administración de sus asuntos. Le señaló una provisión diaria de su propia comida y bebida, en vez de la alimentación grosera que una provisión de que muchos digo grosera porque muchos de ellos se alimentan con comidas inmundas, pues muchos habrían considerado suficiente suficiente comida para esos cautivos, hubieran considerado lo suficiente para ellos,
pero ellos no se contaminaron con ese tipo de comida. Pues les ofreció sus propias viandas reales, y esas viandas, los paganos, siendo un rey pagano, ellos se alimentaban de animales sucios, animales inmundos. Y menciono esto porque la escritura es bien clara con respecto a esto. Durante 3 años tuvieron todas las ventajas que el reino proporcionaba, aunque esto era muy peculiar en ese entonces. Pues a los jóvenes que eran destinados se les daba el mejor alimento, se les alimentaba bien. Y siguiendo con el relato, en los versos 6 y 7 leemos: y fueron entre ellos de los hijos de Judá Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres, y puso a Daniel Belsasar, y a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Nuevos nombres para Daniel y sus compañeros. Este cambio de nombre se debió probablemente al significado de las palabras. En hebreo, Daniel significa juez para Dios; Ananías, don del Señor o don del Eterno; Misael, quién es lo que Dios es; y Azarías, a quien Yahweh ayuda. Puesto que estos nombres se referían al Dios verdadero y tenían cierta relación con su culto, se les cambió por nombres cuyas definiciones los habían de vincular con las divinidades paganas y el culto de los caldeos. Pues así Belsasar, el nombre dado a Daniel, significaba príncipe de Bel, o propiamente nombres paganos. Sadrach, siervo de Sin, dios de la luna. Y hay que tener cuidado acerca con esto del dios de la luna. Vamos a hacer un estudio, y tengo un estudio acerca de quién es el dios de la luna. Tal vez haciendo un paréntesis acerca de esto, tal vez ustedes se recuerdan de Alá, el famoso dios de los islámicos, de los descendientes de Ismael. Alá tiene que ver algo ahí con el dios de la luna, y tengo un estudio que se llama Dioses Paganos. Usted lo puede mirar allí en el canal. Les voy a dejar el link de la descripción, y ahí voy a dejar la descripción de ese video para que ustedes lo miren y se den cuenta acerca de lo que los islámicos hablaban. Continuando, pues, Mesac, ¿quién es lo que es Aku? Aku es el equivalente sumerio a Sin, es decir, que era otro nombre del dios de la luna. Y Abednego significa siervo de Nebo. Vamos a ver, como les dije, en ese estudio aparece acerca de Nebo, quién era Abel, quién era Nebo, y hay unas profecías acerca de eso en ese estudio que tomo de la Sagrada Escritura. Es importante que usted lo vea. Es un estudio muy profundo, no es tan largo, pero sí con mucho detalle acerca de esos falsos dioses. En los versos 8 a 16 vamos a leer que Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Y dijo el príncipe de los eunucos a Daniel: tengo temor de mi señor el rey, que señaló vuestras comidas y vuestras bebidas, pues luego que él habrá visto vuestros rostros más terribles o más tristes que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el príncipe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: prueba, te ruego, tus siervos 10 días, y denos legumbres a comer y agua a beber. Parezcan luego delante de ti nuestros rostros y los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y según que vieses, harás con tus siervos. Consintió pues en ellos esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más nutrido de carne que los otros muchachos que comían de la ración de la comida del rey. Así fue de Melzar, que Melzar tomaba la ración de la comida de ellos y el vino de su beber, y les daba legumbres.
Vamos a ver la fidelidad de estos tres jóvenes, de estos 4 jóvenes. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo cuando el hombre está dispuesto, el ser humano conoce del Eterno y está dispuesto a hacer lo que el Eterno estipula en su palabra. Esto es obediencia. En este relato vemos que Nabucodonosor, admirablemente exento de fanatismo, no parece haber recurrido a medio alguno de imponer a sus cautivos reales un cambio de religión. Le bastaba, o que tuviesen una religión, fuese la que él profesaba o los que profesaban, pues ellos profesaban no una religión, ellos conocían estos cautivos, comenzando con Daniel y los otros muchachos, conocían al verdadero Dios. Aunque sus nombres habían sufrido cambios indicadores de alguna vinculación con el culto pagano, puede ser que estos cambios tuviesen por objeto evitar el empleo de nombres judíos de parte de los caldeos, más bien que indicar algún cambio de sentimiento o de práctica de parte de aquellos cuyos nombres habían sido cambiados. Y veremos que la alimentación de Daniel, vamos a ver que Daniel se propuso no contaminarse con la comida del rey, ni con su vino. La conducta de Daniel que tenía Daniel, pues había otros motivos más, ya lo mencioné anteriormente, la obediencia acerca de no comer alimentos inmundos. Pues la alimentación habría tenido sobre su organismo, en su organismo físico, pero no hay ninguna duda de que con respecto a este punto también iba a beneficiarle mucho la alimentación que se proponía adoptar, la alimentación de legumbres. Los reyes y príncipes de las naciones paganas solían ser sumos sacerdotes de su religión, y con frecuencia el alimento que habían de consumir, ponga mucha atención a esto, se ofrecía primero en sacrificio a los ídolos, como hacen muchos ahora, y te puede ver eso a nivel mundial. Aquí en nuestro país, yo vivo en Nicaragua, y aquí vamos a hacer otro paréntesis, vamos a hacer un paréntesis aquí. Mucha gente celebra el Día de los Difuntos y ellos hacen comida para las personas, o cuando muere alguien, ellos le hacen o le celebran los 9 días a estas personas y ellos comparten esa alimentación con la gente que visita a la familia. Eso es sacrificio a muertos, sacrificio a ídolos. No podemos nosotros ser parte de ellos. Hay que entender bien esto. Antes lo hacíamos porque no conocíamos la palabra, tal vez muchos de ustedes lo hacían, yo lo hacía, pero cuando conocimos la palabra verdadera, entonces nosotros tenemos que apartarnos porque pues eso es una abominación ante Dios. Primero se sacrificaban los ídolos y luego ellos comían este tipo de alimentación, y parte del vino que ellos habían de beber se derramaba en libación delante de sus ídolos. Además, algunas de las carnes consumidas por los caldeos habían sido declaradas inmundas por la ley mosaica. Por cualquiera de estos motivos, Daniel no podía ser consecuente con su religión e ingerir estos manjares exquisitos para los caldeos, pero para ellos no. De ahí que solicitara respetuosamente al financiero correspondiente que, por escrúpulos religiosos, le permitiese evitar la contaminación. El príncipe de los eunucos temía conceder a Daniel lo que pedía, en vista de que el rey mismo había señalado cuál había de ser la comida de Daniel y sus compañeros. Esto demuestra el interés personal que el rey manifestaba por estos cautivos. Parecería que quería sinceramente verlos alcanzar el máximo desarrollo físico y mental que le fuese posible. Cuán lejos estaba del fanatismo y tiranía que reinan generalmente en forma suprema en el corazón de los que ejercen el poder absoluto. Hallamos en el carácter de Nabucodonosor muchas cosas que merecen nuestra más alta admiración. Es interesante notar lo incluido en la petición de Daniel con respecto a su alimentación. La palabra hebrea seroim, que aquí se traduce por legumbres, lleva en su construcción la misma raíz
que la palabra simiente, empleada en el relato de la creación, donde se menciona toda hierba que da simiente, y también el fruto de árbol que da simiente, Génesis 1:29. Esto indica claramente que la petición de Daniel incluía cereales, legumbres y frutas. Además, si comprendemos correctamente Génesis 9:3, las hierbas estaban incluidas también en la alimentación pedida. En otras palabras, el menú que Daniel pidió y obtuvo se componía de cereales, legumbres, frutas, nueces y verduras, es decir, que era una alimentación vegetariana variada, acompañada de la bebida universal para los hombres y los animales. Y adivinen cuál es la bebida universal. Es el agua pura. No soda, no gaseosa, no ningún vino, nada, agua pura. La Biblia anotada de Cambridge contiene la siguiente nota acerca de seroín, legumbres, alimentación vegetal en general. No hay motivo para creer que la palabra hebrea usada se limita a las leguminosas como los porotos, eluvias y las arvejas guisantes, designadas apropiadamente por la expresión legumbres. El seno de esta definición: semillas, hierbas, verduras, vegetales, es decir, alimento vegetal, como el que se consume cuando se ayuna a medias, en oposición a las carnes y las viandas más delicadas. Podemos observar que legumbres no quiere decir que solo se alimentaban de calabaza, de otras cosas, sino que también incluye todo lo que el alimento vegetal, como cereales y otras cosas. Esto es muy increíble, hermanos, y podemos ver la prueba hecha con esta alimentación, que durante 10 días resultó favorable. Se le permitió a Daniel y a sus compañeros que siguiesen este régimen durante todo el curso de su adiestramiento para los deberes del palacio. En los versos 17 y 21 podemos leer: y a estos 4 muchachos Dios conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencia. Mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños, pasado por los 10 días, al fin de los cuales pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el príncipe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fue hallado entre ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así estuvieron delante del rey, y en todo negocio de sabiduría e inteligencia que el rey les demandó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y fue Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Después de estudiar 3 años, parece que a Daniel solo fue confiado el entendimiento de las visiones y los sueños, pero la manera en que Dios trató a Daniel al respecto no prueba que sus compañeros fuesen menos apreciados por él. Con la protección que recibieron en el horno de fuego, obtuvieron una prueba igualmente buena del favor divino. Daniel tenía probablemente algunas cualidades naturales que le hacían especialmente idóneo para esa obra especial. El rey continuó manifestando en favor de estos jóvenes el mismo interés personal que había manifestado antes. Al fin de los 3 años, los hizo llamar para tener una entrevista personal con ellos. Necesitaba saber por su cuenta cómo les había ido y qué progreso habían realizado. Esta entrevista nos revela también que el rey era hombre versado en todas las artes y ciencias de los caldeos, o sea que era un hombre muy inteligente, pues de lo contrario no habría estado en situación de examinar a otros al respecto. Como apreciaba el mérito donde quiera que lo hallase, sin tener en cuenta la religión ni la nacionalidad, reconoció que ellos eran 10 veces superiores a cualquiera de su propia tierra. ¡Qué increíble! Se añade que fue Daniel hasta el año primero del rey Ciro. El año 606 es la fecha que apoya Usher, Hales y otros autores de cronologías, pero los investigadores
y las investigaciones más recientes de los arqueólogos favorecen el año 605. Esta fecha aparentemente es más exacta. No afecta en absoluto el cómputo de los periodos proféticos presentados por el autor, porque debe recordarse que los judíos y otros pueblos antiguos tenían en cuenta el primer año y el último de un periodo. Hasta aquí vamos a llegar con esta otra parte del capítulo 1, mirando que el tiempo apremia, y la verdad esto es tremendo. Con los otros capítulos que vienen, el libro de Daniel es un libro muy profundo y solo un capítulo tratamos de abordar. Falta la otra parte, pero vamos a tratar de dividir algunos capítulos, vamos a dividir, y hay otros que tal vez los podemos hacer, tratar de resumir lo más que podamos. Y yo creo que lo que nos enseña en este capítulo, hasta donde hemos llegado el capítulo, nos enseña de que nosotros tenemos que ser fieles. Estamos viviendo los tiempos como los que vivió Daniel, en los cuales se nos va a enseñar a hacer cosas que no queremos, como alimentarnos con alimentos inmundos. No necesariamente puede ser eso, sino que puede ser otra cosa. Ustedes conocen que viene una marca, es la marca de la bestia. Se nos va a decir que usemos ciertas cosas para que nosotros podamos comprar y vender, y ya lo estamos viendo. No podemos entrar sin ningún, no quiero mencionar para que no me tumben el video de YouTube, ya lo han hecho y ya tengo una advertencia por declarar la verdad, pero ustedes ya conocen de lo que estamos hablando, acerca de la el famoso virus. Entonces hay mucha controversia en esto, pero a lo que vamos es de que nosotros tenemos que ser como Daniel y los otros 3 compañeros que estaban con él, que ellos decidieron ser fieles, no a la religión, decidieron ser fieles al Dios Todopoderoso. Y ellos, como buenos hebreos que eran, ellos no se alimentaban con cosas inmundas. Igual nosotros no podemos hacer cosas que no le agradan a nuestro Padre Celestial. Este es un estudio que va a continuar, y espero que ustedes también compartan este estudio con otras personas. Ustedes también puedan compartir el canal, y que otras personas se suscriban también al canal, porque no hemos crecido mucho, la verdad. Pues yo creo que a falta de muchas cosas, también el enemigo a veces interrumpe en ciertas cosas, porque no quiere que prediquemos la verdad y que las personas entiendan y conozcan la palabra verdadera del Eterno. Yo les doy gracias porque escuchan este video hasta este punto, escuchan este audio y el video también. Es un privilegio para mí compartir estos estudios, y pido al Padre Celestial que también ustedes lo analicen y lo vean y escudriñen la santa y bendita palabra del Todopoderoso. Padre Celestial, guárdanos de todo mal y de todo peligro, guarda nuestra familia, guarda nuestros hermanos, y que este mensaje sea publicado y sea llegado a muchas personas, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Shalom.